¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se ve una economía justo, pero justo antes de que todo cambie por completo? Bueno, hoy tenemos una especie de cápsula del tiempo. Una fotografía increíblemente precisa del motor de una economía tomada justo en el precipicio de una crisis mundial. Vamos a desmenuzarla. Y para responder esa pregunta, no vamos a especular. Para nada. Vamos a usar datos muy concretos, para entender la base, el tejido empresarial que estaba a punto de enfrentarse a uno de los mayores desafíos de nuestra era. El corazón de este análisis viene de la gran encuesta a las microempresas en Colombia. Y ojo con la fecha, porque es la clave de todo. Se hizo entre enero y marzo de 2020. Es literalmente una foto del mundo justo antes de que la pandemia lo cambiara todo. Bien, primero lo primero, entendamos quiénes son los protagonistas de esta historia. ¿A qué se dedican estos negocios? ¿Qué tan grandes son en realidad? A ver, como vemos aquí, la gran mayoría, un 61%, se dedica al comercio. Pensemos en las tiendas de barrio, los pequeños restaurantes, los puestos del mercado, son básicamente el alma comercial de las ciudades. Le siguen los servicios, con un 29%. Ahí entran las asesorías, las reparaciones y la pequeña industria completa el cuadro. Y cuando decimos pequeños negocios, lo decimos de verdad. La mayoría son microempresas, con un equipo de entre 1 y 5 personas. Muchas veces es el propio dueño trabajando codo a codo con un par de empleados o familiares. Esto hace que todo sea mucho más cercano, más personal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no todos estos negocios juegan con las mismas reglas. Hay una división importantísima, una brecha que lo define casi todo. Entonces, el punto clave es este, la formalidad. Para esta encuesta, la línea que divide los dos mundos es simple. ¿El negocio está registrado en la Cámara de Comercio? ¿Sí o no? Y como vamos a ver, esa simple respuesta determina el acceso a bancos, la manera de operar y sobre todo la capacidad para resistir un golpe. Y esta diferencia salta a la vista en los papeles. Miremos el RUT, el Registro Único Tributario, que es como el documento de identidad fiscal de un negocio. Para los formales, tenerlo es prácticamente universal. Para los informales, bueno, es mucho menos común. Esta es la primera señal de que hay dos mundos paralelos operando en la misma economía. Pero, ¿por qué un negocio elegiría la informalidad? La encuesta es muy clara. Los dueños hablan de costos altos, no solo en impuestos, sino también en papeleo. Muchos simplemente no sienten que los beneficios de ser formal superen las complicaciones, y otros directamente admiten que no saben ni por dónde empezar. Muy bien, ahora metámonos en el bolsillo de estas empresas. Veamos cómo fluye el dinero en su día a día. Esto nos va a dar una idea muy clara de su sistema circulatorio financiero. 90%. Este número es brutal. En el sector comercio, la columna vertebral de esta economía, casi todo se movía con billetes y monedas, o sea, operaban en una economía física, de contacto, una vulnerabilidad enorme en un mundo que, de un día para otro, iba a exigir transacciones digitales para poder sobrevivir. Y claro, si el dinero no se mueve digitalmente, tampoco se registra formalmente. Más de la mitad de estos negocios no llevan ningún tipo de libro contable, y sin contabilidad, un negocio es prácticamente invisible para un banco o para un inversor. No hay un historial que demuestre que es viable. Esta estadística es muy reveladora. A ver, primero, la capacidad de ahorro es bajísima. Solo 3 de cada 10 lo consiguen. Y de ese pequeño grupo que sí ahorra, casi la mitad guarda esa plata fuera del sistema bancario, ya sea por desconfianza, por falta de acceso o por costumbre. Con todo este panorama, la pregunta es obvia. ¿Y cómo hacen estas empresas para crecer? ¿De dónde sacan el dinero si quieren invertir y expandirse? Pues miren esto, apenas un 27%. Menos de un tercio de estas microempresas siquiera intentó pedir un crédito. Esto nos habla de una barrera gigante, ya sea por falta de acceso, por miedo a que se lo nieguen o simplemente por una decisión de no endeudarse. Para los valientes que sí buscan crédito, la mayoría, 2/3, acuden a los bancos. Pero, y esto es muy importante, una porción súper significativa depende de sus redes personales, familia, amigos o en el extremo de prestamistas informales, que muchas veces operan con tasas de interés altísimas. Y aquí está la respuesta al por qué tan pocos piden crédito. Directamente de la boca de los encuestados. No son las tasas de interés ni la falta de necesidad. Es la burocracia. El papeleo y lo complicados que son los trámites son el mayor freno para que estas empresas accedan al capital que necesitan. Y ahora sí, llegamos al punto más revelador de todo el estudio. Después de ver todas estas vulnerabilidades, ¿cuál creen que era el estado de ánimo de estos emprendedores?
El final de 2019 había sido duro. Los balances de percepción económica eran negativos en todos lados. O sea, había más dueños de negocios que sentían que las cosas habían empeorado que los que sentían que habían mejorado. Venían de un semestre bastante complicado. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. A pesar de ese semestre tan malo, las expectativas para la primera mitad de 2020 eran abrumadoramente positivas. Había un optimismo que se sentía en el aire. Esperaban que sus ventas, su producción y su situación general mejoraran y mucho. Y este es el dato que pone todo en perspectiva. Este sentimiento de esperanza, de una recuperación que ya casi llegaba, fue capturado justo antes de que el mundo se parara en seco. Es un testimonio congelado en el tiempo, lleno de una ironía que, bueno, pone la piel de gallina. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una economía de pequeños negocios que funciona con efectivo, que no lleva contabilidad, que casi no ahorra y con poco acceso a crédito, pero al mismo tiempo llena de optimismo. Sabiendo lo que estaba a punto de suceder, ¿estaba esta columna vertebral económica preparada para el impacto? Los datos nos mostraron su anatomía. La historia, pues, nos contaría el resto.